En junio de 1941, como muchos sabrán, Hitler invade la Unión Soviética. Pues bien, ese mismo mes, Franco y su ministro de Exteriores, que estaban en el gobierno de España, deciden aprobar que una división española vaya a ayudar a este frente. Esta división se llamó División Española de Voluntarios, aunque la historia la ha pasado a llamar la División Azul. Pues bien, hoy vamos a hablar con un ciudadraleño, con David Céspedes Barroso, que durante 15 años se ha documentado sobre esta división. ¿Por qué? Porque en ella había unos 1000 ciudadraleños. David, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Me llama la atención, yo creo que también para englobar un poco esta entrevista, tú eres objetor de conciencia, ¿no? Y este libro es un libro militar. Cuéntanos un poco cómo surgió. Bueno, la dedicatoria va a mis padres, que en el momento de declararme objetor de conciencia, él no lo entendió, ella sí. No está reñido con el estudio de la historia militar, pero es un rasgo que he querido señalar para evitar la asociación de ser un fanático, digamos, de la clase militar. Yo, en principio, educado en los años 70-80, ya el término militar ya nos suponía cierta suspicacia. Entonces, es para diferenciar que no soy un fanático, digamos, de todo lo militar. En el 2009 empieza esta aventura de estudio y te encuentras con 1000 ciudadraleños que prácticamente en el ostracismo, nadie sabía quiénes fueron hasta que llega este libro de la División Azul, Ciudad Real y Provincia. Tu enfoque inicial fue el aspecto psicológico, ¿no? Yo comienzo estudiando, efectivamente, cartas de los soldados alemanes, los propios soldados alemanes, cómo escribían cartas a sus familias, primero con la alegría de participar en una guerra dramática, y conforme avanza la guerra, cómo van despertando ciertas suspicacias y ciertas ganas, digamos, de regresar. Lo traslado a España, y en España me encuentro con que existe lo que es la División Azul, que participa en la Segunda Guerra Mundial. Hay ya ciertos estudios de provincias, empezaron en Baleares, tenemos Huelva, tenemos Murcia, Cantabria, pero Ciudad Real no había nada. Entonces, el siguiente paso lógico era ver qué pasó con estos ciudadraleños que participan en la Segunda Guerra Mundial. Empieza en el 2009, el problema está que no hay un listado oficial de divisionarios, no existe ni por asomo, ni por provincias, ni a nivel nacional. Se sabe la cantidad, fueron 45.000, pero no se sabe exactamente de qué provincia pertenecen cada uno. Por eso he tardado tanto, porque solo censarlos ha sido un trabajo ímprobo, ha sido muy difícil. Al no haber un listado, en Ávila no existe nada ni por asomo y tienes que ir escudriñando expediente por expediente hasta controlar y conocer sus nombres. Muchas horas de estudio en el Archivo Militar de Ávila y ¿dónde más? Porque aquí había poco también, ¿no? Pues principalmente conocí los 3 últimos divisionarios vivos aquí de Ciudad Real, Joaquín Santa Cruz, Félix Martínez y Roberto Muñoz de Valdepeñas. He conocido familias, hijos, nietos de divisionarios que han aportado documentación, han aportado datos, otros no tenían ni idea de la condición divisionaria de su familiar. En el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real hay algunas sentencias y algunos procesos judiciales con nombres y datos de los divisionarios, y básicamente todos los fondos documentales de la División Azul están en el Archivo General Militar de Ávila. Es obligatorio desplazarse allí, con unas condiciones un poco especiales, un horario muy especial, y la consulta de 20 nombres por cada mañana te lleva a alargar el proceso mucho más de lo que uno desearía. Bueno, por empezar un poco para entender este contexto, como decíamos, en el mismo mes en el que se invade Rusia, bueno, que se pensa, esto es un dato importante, ¿no? En un mes Hitler invade Polonia, Francia también fácil, entre comillas, y pensaban que Rusia iba a ser también sencillo. ¿Eso influyó en que Franco, o cuéntanos, cómo fue que España participara? En la entrevista seguramente utilizaré varias veces la palabra tópico. La historiografía de la División Azul, hasta hace poco, unos estudios muy interesantes que han aparecido, se basa en tópicos, en creencias que van transmitiéndose y que nadie intenta verificar. Un tópico es que, con la ayuda que recibe Franco con la Legión Cóndor durante la Guerra Civil, luego en contraprestación tiene que devolver, digamos, la ayuda en forma de división. Pero digamos que Hitler no pide en ningún momento voluntarios españoles. Él era reacio a la participación de voluntarios españoles. Aún así, hay censados más de 2 millones de voluntarios de distintas nacionalidades. Son los falangistas, con Serrano Suñer a la cabeza y Dionisio Ridruejo, quienes dicen
que estiman que deben participar en una guerra relámpago de 6 semanas. Entonces solicitan a Franco y al Consejo de Ministros que apruebe la petición al gobierno alemán para participar en la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurre el mismo 21 de junio y el 26 de junio, en un telegrama a las 9:20 de la mañana, se recibe la respuesta afirmativa que pueden colaborar, digamos, los españoles en la Segunda Guerra Mundial. Ellos ya son quienes tienen que organizar la forma de colaboración. Y se estima en la unidad militar más común que es una división. Entonces se manda lo que es una división, en principio, fíjate la diferencia, compuesta solo por militares. Pero los falangistas tienen peso en el gobierno franquista todavía y estiman que son ellos los que deben participar, más que militares. Y de hecho participan bastantes más falangistas civiles que lo que digamos que son los militares. Y bueno, aquí en Ciudad Real, ¿cómo se desarrolló este reclutamiento? Pues todas las fuentes, incluso las más acérrimas enemigas, entre comillas, de la División Azul, coinciden que el alistamiento de 28 de junio al 3 de julio del 41 es masivo. Tenemos documentación, tenemos testimonios de Ramón Pérez Caballero, de Arturo Espinosa, de Félix Martínez. Todos ellos dicen que hay un alistamiento, se echan a las calles, hay manifestaciones espontáneas y los banderines de enganche, que digamos eran donde se alistaban los civiles, las milicias falangistas de Ciudad Real, hay un alistamiento de tal manera que en cuestión de pocas horas queda solventado lo que es el cupo que tenía cada ciudad. En todos los pueblos principales hay un banderín de enganche. Ese mismo 27 de junio ya se llenan y quedan en reserva muchos cientos de soldados, que posteriormente van a ir participando poco a poco en la División Azul. Para hacer relevo. Para ir relevando poco a poco las unidades, efectivamente. Bueno, de todos esos que se anotaron y que ya se llenó rápidamente, el 70% está documentado que eran de la Falange, ¿no? Sí, sí. Pero ¿y el resto? Cuéntanos. Por suerte, en sus expedientes militares hay un rasgo importantísimo. Servicio de Información e Investigación de Falange tenía que aportar un informe de cada voluntario. Ese informe se elaboraba en cuestión de 1 o 2 días. Entonces, en la recluta del 41 adjuntan su inscripción con el informe de Falange que solía hacer pues, el alcalde presidente del municipio, el comandante del puesto de la Guardia Civil, un párroco, el jefe de milicias falangistas. Quien fuera debía certificar la buena conducta o la adhesión al glorioso movimiento nacional, como le llamaban, o haber sido excautivo en guerra civil, o haber sido exprisionero. Cualquier condición les ayudaba, digamos, a poder participar. En la primera recluta el porcentaje se aproxima al 80%, luego el porcentaje según las sucesivas reclutas va bajando. De forma generalizada, de los 967 divisionarios, el 70% está documentado que son de Falange. Y el resto, pues encontramos de todo. Encontramos desde gente que no tiene antecedentes y está en blanco, encontramos gente que tiene una conducta intachable, otros que indica expresamente que no fueron en contra del movimiento nacional, y hay 26 casos un poco dudosos, que tienen antecedentes en principio no favorables para la recluta. Como puede ser, pues mira, hay 6 afiliados a la UGT o a la CNT, hay 6 también a las Juventudes Socialistas Unificadas. Todos esos, antes de empezar el estudio, podían ser considerados como forzosos, digamos. Pero luego en sus declaraciones ellos dicen que fueron alistados a estas organizaciones marxistas, como las llamaban en la época, con la condición de poder trabajar en guerra civil, con lo cual quedan excluidos en principio que sean de una forma forzosa en la recluta. Bueno, ¿cómo fue el unirse a un ejército alemán? Pues hay muy buena documentación. En general tenemos un historiador de la provincia, Carlos Caballero Jurado, residente en Alicante hace muchos años, pero él ha estudiado lo que es la estructura de la División Azul, lo que es la estrategia desde el punto de vista, digamos, general, no local. Y se encuentran en el problema de que mandan una división española y se tiene que adaptar a una división alemana. Entonces, en el campamento alemán de Grafenborg reestructuran de los 4 regimientos que mandan los españoles, allí solo necesitan 3. Esto está documentado y los españoles lo cuentan cómo van cambiando de unidades. En general podemos considerar, el libro está dirigido principalmente a las familias, necesitamos saber nuestro divisionario en qué participó. Si en artillería, si en infantería, si en zapadores, si en transmisiones. Hay un montón de grupos, de subunidades dentro de la división que vienen descritas en el libro. Yo no controlaba ese tema, de lo que era un zapador ni un grupo de transmisiones, había que especializarse en ese tema. Es un capítulo bastante amplio que creo que en medida se ha conseguido
catalogar el que participe en un batallón de reserva móvil que se llama ¿qué significa? O ¿qué significa que vayan zapadores? Entonces, cuando llegan a Alemania ya son perfectamente reestructurados. El libro, como vemos, es extenso, 900 páginas, sí. En 15 años, sí. Y 900 kilómetros, o hay quien habla de 1000, fueron los primeros que tuvieron que hacer andando. Todos coinciden. Otro tópico que se intenta desmontar es que los alemanes consideraron la División Azul como algo minoritario, como algo secundario, porque les dotaron de tracción hipomóvil, que se llama. Cada artillero llevaba 2 caballos. El resto de divisiones alemanas, excepto las divisiones Panzer, los carros de combate, también llevan tracción hipomóvil, con lo cual ese tópico queda desmontado por sí solo. Los divisionarios coinciden, testimonios directos y familias, el trato que van a recibir con los caballos. No eran capaces de hacerse con ellos porque no habían tenido un pasado, digamos, de tratar con ellos. Y coinciden también en lo penoso, entre comillas, que fue la marcha sobre Polonia, de 1900 y pico kilómetros, marcha de 30 a 40 kilómetros diarios. ¿Por qué se hace esta marcha? Primero, porque el traslado tenía que ser a pie, y segundo, porque la instrucción prevista por los alemanes para los españoles era de 3 meses. Muñoz Grandes, el general divisionario, estima que si se quedan allí 3 meses no van a llegar a la toma de Moscú, que es lo que ellos quieren. Entonces hace una negociación con las autoridades militares alemanas y le dice: solo con 1 mes mis hombres estarán preparados, porque además vamos a tener casi 1 mes más de marchas sobre Polonia. Y efectivamente, Félix Martínez coincide que esas marchas les curtieron y les enseñaron a cómo ser soldados, porque tenían que cargar con todo su equipo, el atalaje del caballo, darles de comer, estar previstos de ellos. Todo el equipo iban aprendiendo. Los de transmisiones aprendían a transmitir y a atender líneas para la radio y para los teléfonos. Los de antitanques tenían que aprender a manejar los cañones. En fin, todo el engranaje en ese mes de marcha sobre Polonia son capaces, digamos, de ponerse al día, como un soldado alemán. Bueno, decir que se pensaban que iban para 6 semanas, ¿no? Cierto. Y incluso ni llevaron ropa de abrigo. El ejército alemán, a ver, es curioso la distribución. Los españoles participan con los alemanes, están adscritos a la justicia, digamos, del ejército español, pero son plenamente soldados alemanes. Entonces, los equipan para lo que es la guerra desde parte del ejército alemán. El equipamiento no cuenta con ropa para invierno, en principio, porque la guerra no se estima se alargue en el tiempo. Y efectivamente, todos coinciden en el frío que pasan conforme llega por noviembre, diciembre, porque además, precisamente el invierno del 41 al 42, según hay datos registrados, es el peor invierno que se ha vivido hasta entonces allí en Rusia. Algunas crónicas hablan de que más que balas murieron de frío. Muchos de ellos. Sí. 51 grados bajo cero. Y 54 llegan a medir en el lago Ilmen, que tenían una medición diaria. Congelaciones en el grupo de ciudadraleños hay bastantes. De 2º grado hay bastantes, amputación de falanges, congelaciones de oreja, de nariz. Es cierto que eso ocurre. Y son dados de baja de inmediato y repatriados a España. Y no fue una batalla en el lago Ilmen, fue una... No, el lago Ilmen es una misión... De rescate. De rescate, efectivamente, que el gobierno alemán encomienda a los españoles. En la guarnición de Basad hay embolsados... Encomienda, pero eran voluntarios los que participaron. Sí, hay embolsados 550 alemanes y entonces los mandos españoles solicitan voluntarios para crear una división, una compañía, perdón, de esquiadores. Imaginemos a los 6 manchegos que participan en esa compañía. O sea, ahí en se la vida ponían a la muerte. Sí, regresaron muy poquitos. Indemnes regresaron muy poquitos. Hay un fallecido español, Teodosio Sánchez Villanueva, muere allí. Son rescatados los alemanes, con lo cual esa misión sirve para dar luz a la actuación de los españoles dentro del frente ruso. Sí, para quien no pone en valor el papel que tuvo esta división azul española allí, de hechos como esto lo rebaten. Lo rebate. Algún general alemán considera a la división azul que no es acorde con el trato que dispensan los alemanes. Me refiero, la disciplina alemana no tiene nada que ver con la española. Entonces, los llamaban indisciplinados, ¿no? Sí, hay algún general que recomienda la retirada total de la división azul a Hitler y no le hacen caso. Pero no porque sean malos combatientes, sino porque, por ejemplo, la caja para portar la cámara antigas, los alemanes es inaudito, para ellos es inconcebible que llevara otra cosa que no fuera cámara antigas. Los españoles es un cajón desastre, lo que llevan ahí, llevan de todo. Lo primero que hacen es tirar la cámara antigas y ahí guardan de todo. Eso para los alemanes era inconcebible, el no portar bien las medallas, el uniforme, el no ir aseados,
y entonces daba la sensación de ser un ejército indisciplinado, sucio, pero con el tiempo demostraron que eso no se correspondía con el valor que demostraron. Mucha historiografía llega a decir que Hitler dijo que era un ejército extraordinariamente valiente. ¿Llegó a decir? ¿O sí, eso también... sí, bueno, él tenía gran afinidad con Muñoz Grandes, el general divisionario, y a la par, en reciprocidad, Muñoz Grandes también con Hitler. Hay por ahí algunas frases que dicen: si ves a un soldado sucio, sin afeitar, cuádrate porque es un soldado español. No está documentado que eso sea cierto, parece que queda bien y bonito. Yo no hago caso, en principio no lo señalo ni lo menciono ni siquiera en el libro, porque creo que eran jóvenes de 17, 18, 19 años. Tenían que vivir de una manera que les impone la guerra, que es difícil de entender hoy día. Porque reclutamiento casi todos fueron para tropa. ¿Oficiales de aquí de Ciudad Real fue alguno? Sí, militares profesionales van 65. Dentro de los militares tenemos varios capitanes, 4 capitanes. Los 4 capitanes posteriormente en su trayectoria militar llegan a general: José Luis Jorreto, Antonio Balcázar, Jesús Lozano, y se me escapa uno. Y José Prado Herbás. Llegan los 4 generales, o sea, el oficial de mayor rango es capitán, aunque hay un coronel, el coronel de retaguardia, Manuel de Jonte Corradi, que es residente en Manzanares, no es originario de Ciudad Real, pero al residir en Manzanares aparece en el estudio, es el oficial de mayor rango. Pero bueno, los capitanes son los 4, luego hay tenientes, también aparecen, y algún que otro sargento. El resto ya son tropa, efectivamente. Para también poner en valor el papel tan importante de esta división, es la batalla que se cumple en 80 años, más de 80 años, de Krasnivor, que quizás sea la más salvaje que hubo. Sí, posiblemente es la batalla que da nombre a la gesta digo gesta porque la batalla no se pierde gracias al empeño que ponen los divisionarios y el resto del ejército alemán. Sufre muchas bajas. Es una batalla, fíjate, cuesta trabajo, pero es una batalla que ocurre de noche. En el invierno, esto es en febrero, el 10 de febrero, el invierno allí en la estepa rusa prácticamente oscurece pronto y amanece muy tarde, o sea, hay muy poquitas horas de luz. Entonces es una batalla donde ellos no están preparados, no saben exactamente qué se van a encontrar. Hay medios acorazados que ellos no tienen respuesta con los cañones antitanque que tienen. Hay capítulos de héroes, de ciudadraleños que van con una mina antitanque, se meten debajo del tanque y explota él con la mina y el tanque. Entonces hay muchísimas bajas y consiguen retener al ejército ruso para no completar el cerco de los alemanes de la defensa de lo que es Leningrado. Entonces es la batalla más sonada. Pero porque además fue muy desproporcionada, hablan de 13-1, 10-1... Efectivamente, ¿no? Hay muchas divisiones soviéticas y está la división española y pocas más divisiones alemanas. Entonces lo que consiguen es el no avance de los soviéticos. Sí. La batalla dura 3-4 días, incluso los artilleros, según testimonio de Arturo Espinosa, no tienen conocimiento de la batalla. Hay episodios trágicos, hay ciudadraleños que en principio se dan a la fuga, pero se dan a la fuga por el temor propio del olor a pólvora, de madrugada, sin saber el resultado. Mueren muchísimos oficiales, con lo cual la cadena de orden que debe hacer un soldado no recibe las órdenes propias de los suboficiales y oficiales, entonces están totalmente perdidos, se reagrupan en unidades distintas, vuelven a la batalla. Es un caos ese tipo de batalla. Bueno, pues esto cambia un poco la línea que llevaba la guerra, Alemania empieza a no tener tantos éxitos y en España cambia la situación de no beligerancia a neutralidad, ¿no? Y eso supone cambios también. Sí, el cambio principal es que Franco estima ya que debe repatriar a la División Azul. Los falangistas insisten en que no debe ocurrir. Es cierto que fallecen muchos falangistas de renombre, intelectuales, gente con carrera, universitarios. Sí, eso también es importante, ¿no? Que el nivel universitario que tenía la División Azul... En la primera recluta es elevado, muy elevado. Hay estudiantes de medicina, de derecho, hay veterinarios, hay gente con carrera que entonces, año 41, la población universitaria de Ciudad Real en España era baja. Entonces, mandar a universitarios era perder una calidad humana que luego sería fácilmente recuperable. Entonces los falangistas estiman que si no debe repatriarse División Azul, no debe ir tanto falangista o no debe ir tanto jefe de milicias o tanto estudiante. Y empieza un periodo un poco de transición.
La División Azul en octubre del 43 es repatriada por completo, pero hasta entonces hay un periodo de inestabilidad, de indecisión, de qué hacer con ella, se cambia el general divisionario, va otro general, en fin, hay un periodo un poco de incertidumbre. ¿También coincidió con el cambio del ministro de Exteriores, quizá? Sí, se fulmina a Serrano Súñer y entonces el general Esteban Infantes es el que cambia por Agustín Muñoz Grandes, pero los alemanes no quieren cambiarlo, porque era totalmente... El otro era germanófilo, básicamente. Efectivamente, básicamente. De hecho, hay un periodo raro donde retienen los alemanes en Berlín al nuevo general y Muñoz Grandes estima que todavía no debe incorporarse hasta que ya lo lleva como segundo y ya lo relevan y demás. ¿Vuelven en el 42 o 43? En el 43, la División Azul empieza... según ellos, por un hecho providencial, la primera toma de contacto con fuego es el 12 de octubre del 41 y son repatriados más o menos el 12-13 de octubre del 43. Se queda una segunda unidad en tamaño, que es la Legión Azul. Ahí en Ciudad Real son 33 legionarios azules. Algunos son de la División Azul, que digamos siguen con su servicio, y algunos otros incorporan nuevos a la Legión Azul, que apenas está unos meses. En los campos de concentración, se habla también de que Stalin, no sé si será otro tópico, también tenía como una hincha especial a la División Azul y se portó un poco peor, ¿no? Cuéntanos. Eso lo demuestra con los prisioneros. Hay 15 prisioneros en Ciudad Real. Caer prisionero a principio de la campaña rusa no era, digamos, tan perjudicial, aunque termina luego siendo todos unidos. Stalin tiene especial inquina con los voluntarios, con gente que ha venido de naciones ajenas a Alemania, Italia, a luchar en la URSS. Entonces a los españoles les perjudica especialmente. Primero, no los considera como prisioneros de guerra, entonces no están sometidos a los tratados internacionales de entonces. De hecho, conforme van liberando alemanes e italianos, los españoles los deja hasta la muerte de Stalin en su regreso en el 54. El testimonio de los prisioneros de los ciudadrealeños es muy escaso. Cándido Zamora Pardo es un ciudadrealeño de Cabezarados que estuvo en estas condiciones. Murió poquito antes de conocerlo yo, por suerte su hija Isabel pues, me proporcionó fotos y algún pequeño testimonio de lo que es el prisionero, pero hay muy poquito sobre los prisioneros de Ciudad Real, porque hay muy poca documentación. Lo pasaron muy mal, los gulags se llamaban. Sí, hay que diferenciar entre los gulags, campo de concentración, de trabajo y demás, pero para no ser tan específico, le llamamos gulag un campo de prisioneros o concentración donde estaban sometidos a 12 horas de trabajo, apenas alimentación, luego clases de reeducación ideológica, estaban obligados a asistir, eran condiciones penosas, murieron bastantes. No hay una cifra oficial de prisioneros, pero en Ciudad Real sí he podido censar por lo menos 15. Allí mueren 3, el resto regresan y se quedan 4. Es una figura importante, son los desertores. En la División Azul, en Ciudad Real, tenemos 4 desertores. Hay 2 tipos de deserciones, la deserción al enemigo, me voy con los soviéticos, o la deserción a retaguardia, me voy para atrás y porque me entra el temor de guerra o porque considero que no debo estar allí, por lo que sea. Los 4 desertores ciudadraleños desertan al ejército soviético, pero son metidos en el gulag con los otros divisionarios. Una pequeña incongruencia porque realmente 3 de ellos son ideológicamente adeptos a Stalin, a la Rusia comunista, pero no son considerados espías y entonces pasan el calvario con los divisionarios. De hecho, algunos de los ciudadanos, ninguno, pero algunos regresan convencidos anticomunistas, como es lógico. Los 3 ciudadanos se quedan luego en la URSS. Está documentado su muerte alrededor de los años 80. Julián Navarro, Tomás Aceta de Socuéllamos y Pedro Buendía. Esos 3 se quedan en la URSS, totalmente loable, van por convicción ideológica y yo así lo reflejo en el libro. Se quedan en la URSS cuando son liberados y hacen una vida plenamente normal como obreros. ¿Y vino algún español en el Semiramis? Sí, luego el Semiramis viene en abril del 54, una vez muerto ya Stalin, vienen 260 y tantos divisionarios, 240 divisionarios y 40 y tantos republicanos, que en guerra civil les pilla allí, se quedan allí, pues son considerados espías y comparten, digamos, cautiverio. Vienen 6 ciudadraleños. Hay una foto muy famosa que me proporcionó la familia de Cándido, donde vienen los 6 ciudadraleños, 4 de ellos que vienen a hacer una ofrenda a la catedral
y vienen sus nombres anotados. Por eso he podido censarlos, si no hubiera sido muy difícil, porque no hay excesiva documentación de este apartado. La convivencia dentro de Rusia se destaca también en crónicas como que asistieron mucho sanitariamente, ¿no?, a la población. Otro tópico es que yo cuando empecé a estudiar División Azul me encontré con dos versiones totalmente distintas. Hay dos ramas de historiografía distintas, unos que sostienen unas cosas y otros otras. Es cierto que la que yo considero se ajusta más a la realidad por los testimonios que yo he encontrado y la documentación aporta nombres y casos concretos, y la otra aporta divagaciones. Entonces, un tópico es el trato que dispensan los soldados españoles, que a fin y al cabo son fuerza de ocupación, van a ocupar un país, aunque sea el ejército alemán. El trato que dispensa la población rusa, en principio, según testimonios, es ejemplar. ¿Qué significa? Pues vivían con ellos en las isbas, que son las casas de allí, compartían comida, trataban a los niños, se dejaban subir a los carros, les ayudaban, y ellos en cambio pues les enseñaban a combatir el frío, podían incluso entrar en los guetos prohibidos para los alemanes. Ellos entraban, como decía Roberto Muñoz, a pecho descubierto con el escudo de la bandera de España a la derecha. Eso, en mi opinión, está perfectamente reflejado en los testimonios de los que yo conocí en directo y de los familiares, más luego las fuentes. Hubo casos de violaciones, claro que hubo casos de violaciones, estamos hablando de jóvenes. Claro, no significa que lo dé por bueno, pero un caso de violación en los 967 divisionarios es perfectamente enjuiciado. Se hace un consejo de guerra y es repatriado a España esperamos, al momento. Hay algún pequeño caso de hurto de comida, algún pequeño caso de hurto de animal, pero todo era ejemplarmente pasado por un consejo de guerra, con lo cual, de las poquitas sentencias que hay de Ciudad Real, es una representación muy minoritaria. El resto considero, según lo que yo he visto, que el trato con la población rusa fue ejemplar. Bueno, decir que los voluntarios que fueron de Ciudad Real no había mujeres, aunque sí fueron enfermeras españolas. Sí. Y cuéntanos un poco cómo fue la vuelta a Ciudad Real. Pues mira, la primera vuelta del primer batallón de repatriación fue apoteósica. Se hizo en lo que es en Madrid y hay fotos donde los andenes de los trenes estaban a rebosar. ¿Eso fue en el año? Eso fue a partir de enero del 42. Entonces es un recibimiento apoteósico. General Varela, entonces el ministro de Guerra, considera que eso da una fama que no se corresponde porque son fama de los falangistas. Entonces, hábilmente, luego cada repatriación lo hace en una ciudad diferente, con lo cual eso ayuda a un recibimiento bastante menos acorde con el primero, que fue realmente apoteósico. En las ciudades se hicieron procesiones, manifestaciones, recibimientos y demás. Los siguientes batallones de repatriación son menos espontáneos, son menos densos por la decisión de General Varela. Y en cuanto a algún recuerdo que exista en alguna ciudad, porque aquí en Ciudad Real, ¿qué tenemos? ¿La Hermandad de las Angustias? Cuando llegan los primeros repatriados, en el 43 estiman la necesidad de hacer una hermandad. La Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias está fundada principalmente por exdivisionarios, excombatientes, aunque luego la tipología se ha ido ampliando a otros grupos, excombatientes de guerra civil, familiares y demás. Entonces aquí se hace la hermandad de lo que es las Angustias. Y en el callejero de Ciudad Real, como en todas las ciudades de entonces, se crea dos tipos de calles, la calle de División Azul o caídos de la División Azul. Pero no hay así un recuerdo y, como decíamos, estos 967 no tienen... Se hace, mira, en Albacete, por ejemplo, el alcalde de entonces, Belmonte, que se llama así el estadio, quiero recordar, hace allí un monumento a la División Azul, pero porque el alcalde fue divisionario. Aquí en Ciudad Real, lo que es la calle, no he conocido yo ningún tipo de monumento ni de homenaje. Con las Angustias teníamos bastante. El estandarte famoso que portaba las Angustias es, digamos, lo más representativo que podemos encontrar. Y ya para ir cerrando, David, había muchos médicos, personas que luego se integraron a la vida de forma normal. ¿Alguien hizo carrera política con el franquismo a su vuelta? Sí, hay dos tipos de divisionarios. Los que tenemos cero documentación de qué pasó después, son la mayoría, son gente que llega aquí y hace una vida totalmente normal. Ellos consiguen ciertas prebendas con la condición de divisionario, en el sentido que, por ejemplo, si se convocaban unas oposiciones mientras ellos estaban en Rusia,
pues se paralizaba para ellos y cuando regresaban se presentaban como uno más. Se les concedieron algunos estancos, algunos opositaron a cartero, el Instituto Nacional de la Previsión también acogió a muchos divisionarios. De esos prácticamente documentación no existe porque son gente anónima, que no tuvo cargos, que no tuvo relevancia personal, aunque tuvieron una vida totalmente plena. Y efectivamente, luego hay ciertos estudiantes y ciertos cargos de Falange que siguen haciendo vida. Ramón Pérez Caballero en la Diputación Provincial, Miguel Sánchez Maroto como presidente, Daniel Aliseda como médico y presidente de la Diputación. Hay 6 médicos que van como estudiantes y al regresar concluyen sus carreras y hacen su vida laboral normal. Hay abogados como Antonio Rubio de Valdepeñas o Arturo Espinosa. Hay veterinarios. El veterinario está muy reconocido en el ejército alemán y cuando regresan concluyen sus carreras con éxito. Hay un grupo que sí he podido catalogar porque luego tuvieron una posterior vida pública y he encontrado documentación de ellos. ¿Algún caso que te haya llamado especialmente la atención? Hay muchos. Hay, a ver, caso sangrante, pero hay un soldado, Ramón Vázquez Valiente, que en principio se le da como desertor y parece ser que en septiembre del 41, o sea, recién iniciadas las marchas, no se le encuentra. En 3 revistas, 3 pasos de revistas, no se le encuentra. Yo creo, por la documentación en alemán que he encontrado, que se despista. Hay documentación de casos que se despistan y este pobre hombre lo encuentran los alemanes. La División Azul ha cambiado el trayecto, no saben dónde están los suyos, lo meten en un calabozo a la espera de que alguien diga que está aquí, puesto que no había intérpretes españoles, y el hombre se suicida estando en la prisión. Y otro caso también interesante por lo que significa, José Ortiz Canal es un voluntario que se alista a la División Azul escapando de la justicia franquista, puesto que tiene delitos de sangre cometidos en Mora, Toledo, en principio con pruebas aportadas por los auditores de guerra. Él se escapa a Rusia porque cree que no va a ser encontrado, para pasar desapercibido el tiempo que sea. Los divisionarios tenían que dar sus datos personales, para luego especialmente recibir el abono de haberes. Cuando dan el abono de haberes, le localiza el Servicio de Información de Falange y pide de forma telegráfica que sea devuelto a España. Mientras tanto, como ya tienen allí sus antecedentes, Muñoz Grandes le hace un consejo de guerra, aportan las pruebas necesarias para certificar esos delitos de sangre y allí le condenan a fusilamiento. Cuando recibe un telegrama Muñoz Grandes diciendo que por favor sea repatriado lo antes posible, Muñoz Grandes contesta diciendo que eso va a ser difícil porque ha sido pasado por las armas, en la hondonada del Nóvgorod. Ese certificado firmado por Muñoz Grandes está en su expediente en Ávila. A mí me resultó conmovedor verlo. Es un caso extremo, estamos ciertos, es el único fusilamiento que hay de un ciudad realeño por motivos, en principios, ajenos a una Segunda Guerra Mundial, pero acordes con la mentalidad del momento, con enjuiciar a los casos de guerra, de sangre cometidos en guerra civil. Pero es un caso que menciono y bastante largo lo que es en el libro, porque hay un capítulo interesante, en mi opinión, que es la justicia en la División Azul, cómo se imparte justicia por medio de los mandos militares españoles, y cualquier caso documentado de castigo o de mal comportamiento era enjuiciado, y este entra dentro de ese patrón. Pues David, muy interesante, creo que podríamos hablar muchísimo más, pero sobre todo los familiares y todas las personas que quieran conocer un poco pues, nuestro pasado, que siempre nos viene bien para aprender, lo tenemos... Yo creo que familiares que algunos incluso desconocían la condición divisionaria de su familiar, fíjate, es increíble, porque es verdad que muchos fueron muy introspectivos, muchos no contaron sus batallitas del abuelo Cebolleta, muchos. Hablan muy poquito y los pocos que han hablado hablaban del frío, los chinches o piojos que allí les comían y el hambre. En el primer invierno pasa mucha hambre. Ramón Pérez Caballero lo describe, cómo no están preparados y el hambre debe ser algo inolvidable. Pues aquí tenemos un documento inédito que recoge muchas memorias, la División Azul, Ciudad Real y Provincia. Y David, muchísimas gracias por estos 15 años, un poco de labor de investigación. Nada, como dijo mi amigo Antonio Prado, es, digamos, la Biblia de la División Azul, porque nadie hasta ahora había tocado el tema, nadie los había censado, y es muy difícil que se vuelva a ver una revisión, porque yo creo que no me he dejado prácticamente ninguno. Pues muchas gracias. Gracias a ti.